Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana Montalto. Soy psicóloga, también soy psicóloga de la actividad física y el deporte. Estoy muy contenta de este día poder, hablar un poquito con vosotros, poder daros una charla explicando un poquito para vosotros cómo poder gestionar vuestras emociones en estos días que estás en casa, en estos días de confinamiento, y también hablar sobre la importancia de la actividad física en estos días, no solo en estos días que estamos en casa, practicar el ejercicio físico o practicar la actividad física es importante siempre, pero en estos días que estamos en casa nos puede ayudar ayudar nuestro estado anímico, ayudar a nosotros, bastante más, ¿vale? Siempre que voy a empezar una charla, me gusta mucho empezar con una pequeña reflexión que, lo he ido sacando de algunos libros, algunos apuntes míos, que a mí me encanta. Yo lo tengo aquí un poco para consultar en mi libreta, pero empieza así diciendo que todos los seres humanos, todos nosotros tenemos calidades. Algunas son físicas, por ejemplo, como la resistencia. Algunas tienen que ver con nuestro carácter, como la paciencia. Algunas son más visibles, como por ejemplo la creatividad, ¿vale? Y el deporte tiene que ver con eso, porque el deporte trabaja nuestras calidades. ¿Por qué hacemos deporte? Hacemos la actividad física para aprender, disfrutar, soñar, porque tenemos una meta, porque tenemos un objetivo. Y con el deporte, trabajando nuestras emociones, aprender a gestionarlas, vamos a aprender a potenciarlas y a mejorarlas en valores de oro, ¿vale? Quería empezar hablando un poco que, según la Organización Mundial de la Salud, para ellos estar bien, tener un estado de vida saludable, no significa no solo no estar enfermo, ¿no? Estar bien es un estado que significa estar bien mentalmente, estar bien socialmente y estar bien físicamente, ¿vale? En estos días que estamos viviendo, practicar algún tipo de ejercicio físico nos puede ayudar, de muchas formas, y es muy importante porque el ejercicio físico nos ayuda mucho en nuestro estado mental, ¿vale? Algunas de las cosas que nos puede ayudar, por ejemplo, el ejercicio físico nos ayuda en la capacidad de adaptarse en nuevas situaciones. Y estos momentos que estamos viviendo, hemos tenido que adaptarse en, por ejemplo, estar en casa. Entonces, quien ya practicaba ejercicio físico puede tener más facilidad. O si practicamos ejercicio físico, tenemos más facilidad en adaptarse a nuevas situaciones, por ejemplo. La actividad física también nos proporciona el desahogo, la sensación de que, me siento mejor, me siento bien, y eso da una sensación muy positiva a las personas, ¿no? También es muy importante que la actividad física nos da sensación, nos proporciona paciencia, que eso nos puede ayudar bastante en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? El estado de ánimo positivo y la capacidad de las personas, que todos los seres humanos tenemos de cambiar, ¿no? Y estos, los deportistas, y tienen muchas la facilidad de cambiar, la capacidad de adaptación. Yo también quería comentar un poco algunas pautas sobre cómo podemos gestionar un poco nuestras emociones, nuestras vidas, qué podemos hacer para que nos podamos sentir mejor en esos momentos que estamos viviendo.
qué cosas, por ejemplo, podríamos hacer o qué elementos podríamos pensar para que nos podamos sentir mejor en nuestro día a día, en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, tendríamos que empezar a creer un poquito más en nuestro potencial, el potencial que tenemos dentro de nosotros y ver las cosas, por ejemplo, de alguna manera positiva, ¿no? Claro que lo que estamos viviendo no es nada positivo, pero por ejemplo, intentar marcar una pequeña rutina dentro de nuestro día a día, ¿no? Porque es muy importante. La rutina no es algo solo aburrido que tenemos dentro de nuestro día a día en la vida cotidiana, que es algo que no nos gusta, ¿no? Y dentro de esta rutina que vamos a tener, ponernos momentos que nos proporcione la felicidad, algo que nos guste, ¿no? Esto es importante para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Otra parte que creo que es muy importante es que aprendamos a comunicarnos bien con nuestros familiares, porque creo que la comunicación es algo que falla y que falla siempre, no es algo que vengo solo hablando ahora. La falta de una habilidad asertiva, de cómo nos comunicamos con nuestros hijos o con nuestros familiares o con cualquier persona, es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y para aprender la comunicación creo que tiene también mucho que ver con el respeto. Y para aprender a respetar, yo creo que primero tenemos que aprender a respetar a nosotros mismos, porque si yo no respeto a mí mismo, no voy a aprender a respetar a las demás personas. Aprender a respetar pues mis limitaciones, mis sentimientos, mis emociones, cómo me encuentro yo, y entonces si yo empiezo a hacer eso conmigo mismo, voy a aprender a hacer pues con las demás personas. Y creo que eso es muy importante y eso es un momento que podemos empezar a practicar dentro de nuestras casas, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo más cerca de nuestras familias, o compartiendo más rato con nuestros hijos, con la pareja o con las personas que estemos cerca. La comunicación, yo creo que es aprender a tener empatía y a conocer un poco a cómo estoy yo, como a conocer un poco mis emociones y mis sentimientos. Y para conocernos mejor podemos empezar a hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo estoy? ¿Cómo soy capaz de reconocer mis propias emociones? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Soy capaz de reconocer las emociones de la persona que está a mi lado? ¿Soy capaz de tener empatía por mi marido, por ejemplo, o mi pareja, o por mi hijo? Entonces, poquito a poco vamos a empezar a poner nombre por nuestros sentimientos, ¿no? Que hablando así parece una cosa fácil, pero de verdad que no lo es, ¿no? Muchas de las personas, nosotros, antes en el día a día que estábamos, ¿no? Con el estrés, no, muchas veces no teníamos tiempo de pensar en nosotros mismos, de aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ahora creo que es un momento que estamos viviendo una situación de estrés, miedo, y que tenemos que aprender a dar nombre a nuestros sentimientos, ¿no? Y también quería hablar que es totalmente normal en esta situación que estamos viviendo, que sintamos pues miedo, rabia, tristeza, ansiedad, estrés, insatisfacción, que son sentimientos que la mayoría de las personas tenemos, pero que estos sentimientos también son buenos y nos protegen pues que no salgamos a la calle, como nos dicen que nos tenemos que salir, que nos lavemos las manos, que nos tomemos las medidas de higiene, ¿no? Y son sentimientos de alguna manera son importantes para nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es hablar de lo que sentimos, ¿no?
y trabajar de alguna manera esos sentimientos que estamos teniendo, ¿no? De alguna manera, pues, no estar todo el día viendo las noticias, la actividad física, como he dicho antes, de una manera que nos puede tratar de proporcionar el desahogo y trabajar, pues, como he dicho en el principio de la charla, trabajar de alguna manera nuestras emociones y aprender a gestionarlas de alguna manera para que podamos aprender a pensarlas de una manera más positiva. Y también quería hablar un poquito de que aprender a pensar positivo puede ser una meta que nos pongamos a cada día, un desafío que os propongo a vosotros, ¿no? En estos días podemos aprovechar y a conocernos mejor a nosotros mismos y a las personas que están cerca nuestra, pues a nuestros hijos que antes no teníamos tiempo y a nuestros familiares. Y a confiar, también a aprender a confiar de la maravillosa capacidad de adaptación que tenemos y que nos vamos a aprender y que estamos aprendiendo de adaptarnos a la situación que estamos viviendo. En relación a los hijos, es normal pues que los hijos pues tengan más rabieta o que estén más nerviosos. Es totalmente normal porque ellos tener rabietas y estar más nerviosos puede ser la manera de que ellos expresen pues las emociones que estén sintiendo, ¿no? Ellos también pues observen todo lo que comentamos, lo que ven en la televisión, entonces es la manera que ellos gestionan la situación. Pero también es importante que nosotros seamos transparentes con ellos, ¿no? Y que intentar siempre hablar con ellos sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Adaptando siempre el lenguaje de acuerdo con la edad de cada niño, pues si son pequeñitos, pues de una manera hay muchos cuentos que nos ponen en internet, nos pasan por, no sé, YouTube, para los niños y explicar la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque, pues, entender, pues, porque ahora, por ejemplo, se les da cosas o se les permite que cuando van al cole, por ejemplo, porque se pueden despertar más tarde o porque ahora, pues, pueden estar más tiempo en la tele o porque, ¿no? Es dar una serie de explicaciones y que cuando pase, pues, por ejemplo, no va a ser así o por qué es importante lavar las manos. Y ser siempre coherente con ellos, ¿no? Yo creo que a los niños es importante siempre decirles, yo siempre hablo eso, es muy importante siempre decirles la verdad y que no digamos mentiras a los niños, ¿no? Porque si decimos mentiras a los niños, ellos van a aprender a mentir. Entonces eso es muy importante. Tenemos que transmitirles pues empatía, confianza, serenidad, que se sientan acogidos por su familia. Yo creo que es un momento de transmitir pues que estén bien en casa con sus padres. Ahora os voy a proponer, por ejemplo, actividades que podemos hacer con la familia en estos días que también pues os va a ayudar para trabajar pues todo eso que os estaba explicando, pues la comunicación, a gestionar las emociones y un poquito de esto que estamos hablando. Por ejemplo, una de las actividades es de, por ejemplo, está el padre, la madre o el niño o quien esté en la familia para hacer la actividad. Entonces, os propongo que una de las personas, pues la madre, por ejemplo, empieza un cuento. El niño continúa un cuento. El niño puede, si el niño no sabe escribir, por ejemplo, puede continuar el cuento, pues explicando el cuento y hablando. Y el padre, por ejemplo, o si no está el padre, o si solo está el padre o la madre, pues bueno, se va a continuar en el cuento, ¿vale? Y durante ese cuento, pues podemos ir trabajando, pues, nuestros sentimientos, ¿no? Porque el cuento puede ir por donde queramos, ¿no? Y se puede ir conociendo
las emociones, por ejemplo, los sentimientos de nuestros hijos. Pues si ellos, si ellos, por ejemplo, tienen miedos o no, es importante, por ejemplo, de que nosotros conozcamos cómo ellos se sienten también. Entonces, a través de juegos y cuentos, veamos, por ejemplo, cómo ellos se sienten, ¿no? Y con estas historias podemos pues introducir pues una bruja, pues por ejemplo hacer una historia sobre el coronavirus y a ver qué sentimientos los niños tienen con esto, si tienen miedo, cómo se sienten, si tienen ansiedad, qué piensan sobre el coronavirus y vamos cambiando la historia. Pues si tienen miedo, pues por ejemplo, pues que no sientan tanto miedo o pues que los médicos van a descubrir una vacuna y contándoles, por ejemplo, qué va pasando, ¿no? Y una manera de explicarles cosas, ¿no? Y el padre va contando una cosa y tal. Y después de esto es muy interesante también hacer dibujos, ¿eh? Una manera, por ejemplo, otra manera. Yo empiezo un dibujo, mi hijo lo continúa y el padre continúa. Y vamos toda la familia participando del dibujo y vamos complementando y haciendo, podemos hacer una manera con el dibujo, lo podemos hacer un día y que otra manera muy divertida que es para aprender a conocernos, cómo nos estamos sintiendo, podemos hacer un dibujo también de la semana, podemos coger una cartulina, por ejemplo, y hacer un dibujo de la familia, pues lunes, otro dibujo martes, otro dibujo miércoles, por ejemplo. Y los dibujos también son una manera, con los colores, lo que vamos completando, de cómo nos estamos sintiendo y es una manera también de pasar un rato divertido, ¿no? De la familia y que vamos aprendiendo, ¿no? A trabajar nuestra parte de comunicación. Y podemos hacer, por ejemplo, los dibujos de cada día de la semana, por ejemplo, viernes, y el sábado y domingo otra actividad que tenemos, por ejemplo, es montar las historias de los dibujos que montamos de lunes a viernes, por ejemplo, y la familia puede construir las historias de los dibujos que hemos tenido de lunes a viernes. ¿Qué habíamos pensado? ¿Qué pensábamos sobre el dibujo del lunes, del martes? ¿No? Entonces es un ratito juntos que la familia comparte, es un ratito que nos hace trabajar nuestras emociones, que aprendemos a comunicarnos de una manera más asertiva y que vamos trabajando nuestras emociones y nuestros sentimientos, que yo creo que es muy importante para estos días que estamos viviendo. Yo creo y yo espero que esta charla os haya podido ayudar. Me ha gustado mucho poder participar en esta actividad y quería dar muchas gracias a todos y adiós, muchas gracias.